Y voy a compartirles la pantalla para que vayamos viendo la presentación con la materia para el día de hoy. Un anuncio, ya les puse en el modo también una tarea, un par de ejercicios para que practiquen sobre la materia de la semana pasada. Tienen tiempo, creo que les di tiempo hasta el domingo más o menos. Igual como si... Profesor, disculpe la ignorancia. ¿Podría repetir qué son, bueno, tal vez como que enviar el link de la clase? Es que yo lo estuve buscando para repasar la clase anterior y no lo encontré. El link de la clase, la presentación. Sí, o la clase que usted grabó, digámoslo así. Ok. Sí, creo que estaba en el chat. Ajá, acá lo encontré. Ok, sí, ya lo vi yo también. Es que como pensé que el tema era, o sea, tenía otro título. Sí, ven que yo siempre les estoy poniendo también la fecha en la fecha de la clase al video para que lo puedan ubicar por ahí también. Muy bien. Entonces, voy a compartirles ahora sí la presentación. Vamos a seguir, digamos, un poco viendo sobre la tabla periódica, pero ya nos vamos a ir metiendo un poco más a fondo sobre cosas todavía más interesantes que podemos extraer de la tabla periódica. Muy bien. Vamos a ver lo que son las configuraciones electrónicas. O vamos a empezar a ver las configuraciones electrónicas. No creo que nos dé tiempo hoy de verlo todo, pero lo continuamos la próxima semana. Ok, recordemos. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo cómo obtener la masa atómica promedio, que es esa masa que nos aparece en la tabla periódica. Recordemos que la tabla periódica, simple, la más básica, la tabla muda, la única información que nos da explícita es el símbolo del elemento. De ahí, entonces podemos sacar el nombre porque no lo sabemos de memoria. Nos dice el número atómico y nos dice la masa atómica promedio. Nosotros ya vimos cómo sacar la masa atómica promedio en la clase anterior. Vimos lo que era también el número másico, que es diferente a la masa atómica promedio. Recordemos que el número másico lo que nos dice es para un isótopo cuál es la cantidad total de protones y neutrones. Pero si nosotros sabemos la identidad de ese elemento, entonces podemos saber cuál es la cantidad de protones y por lo tanto despejar el número de neutrones que tiene ese isótopo en específico. También sabemos cómo manejar o cómo calcular la carga, que recordemos es protones menos electrones. Y ahora nos vamos a meter en la parte de cómo están organizados los electrones dentro de cada uno de esos átomos. Porque si nosotros, bueno, también aquí repasando un poquito la materia anterior, Rutherford nos había dicho en su modelo que teníamos un núcleo en el centro, un núcleo muy pequeñito y muy másico que contenía los protones y los neutrones. Bueno, Rutherford logró descubrir que ese núcleo tenía carga positiva. Entonces, bueno, ya luego sabemos que en el núcleo también están los neutrones.
Y por fuera del núcleo teníamos un volumen muy grande que era la nube electrónica. Y ahí se ubicaban los electrones. Luego llegó Bohr y dijo que esos electrones estaban en un tipo de órbitas que llamó los niveles energéticos. Y luego Schrödinger, con todo el aporte de los otros científicos, nos dijo que no eran esas órbitas que había dicho Bohr, sino que eran orbitales, que eran zonas donde era muy probable encontrar a un electrón. Entonces nos vamos a meter un poco con eso, con la parte de los orbitales y de cómo se acomodan los electrones dentro de esos orbitales. Y también cómo se distribuyen los orbitales, porque un átomo puede tener muchos orbitales. Entonces vamos a ver cuáles son los orbitales que puede tener un átomo, cómo se acomodan los electrones en esos orbitales y cómo representar ese orden que van llevando los electrones en los orbitales. Entonces, primero, recordemos lo que eran los orbitales. Y tenemos 4 tipos de orbitales por el momento, hasta lo que nos ha permitido la ciencia conocer hasta ahora. Y cada tipo de orbitales lo que me dice es una forma del orbital. Entonces, tenemos los orbitales S, que son los orbitales, digámoslo así, los más simples, los más básicos, que son orbitales esféricos. Tenemos los orbitales P, que son como 2 lóbulos. Digamos, se podría pensar como si nosotros inflamos 2 globos y los unimos por la boquilla, por donde hacemos el nudo, pues nos van a quedar en sentido opuesto. Cada uno de esos lóbulos o cada uno de esos globos representa un lóbulo de un orbital P. Tenemos 3 diferentes tipos o 3 orbitales P. Cada uno dirigido en un eje de coordenadas. Entonces tenemos el PX, el PZ y el PY. Luego tenemos los orbitales D, que son 4 lóbulos. Aquí ya los nombres se empiezan a complicar un poco más. Estos nombres que aparecen acá no son los nombres como tales, son otro tipo de representación que ya casi vamos a ver. Son 4 lóbulos para los orbitales D, excepto este, que son 2 lóbulos en el eje Z, uno hacia arriba, uno hacia abajo, y en el centro un lóbulo con forma de dona, es decir, es hueco en el centro, como si fuera una dona, básicamente, o como un disco, más o menos. Y luego los orbitales F, que son 6 lóbulos, y aquí tenemos también un orbital, uno de los orbitales F, que es igual 2 lóbulos en el eje Z, y ahora lo que tiene son 2 donas. Por el momento, tal vez algo importante es reconocer cada tipo de orbital. Recordemos, orbital S es esférico, el orbital P son 2 lóbulos, el orbital D son 4 lóbulos y el orbital F son 6 lóbulos, como 6 globitos, por decirlo así. Además, de orbital S, siempre vamos a tener solo uno. Vamos a tener 3 orbitales P, 5 orbitales D y 7 orbitales F. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, ¿cómo se hace para saber los números? Por ejemplo, en el P dice P-1 o P0, P1. Sí, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Ok, gracias. Ok, empecemos por los orbitales S. Bueno, ya les había dicho, los orbitales S son esféricos. Vamos a tener un orbital S por cada nivel energético. Recuerden que en la tabla periódica nosotros tenemos periodos o niveles energéticos. Entonces, por ejemplo,
el hidrógeno está en el periodo 1, o sea, en el nivel energético 1. Eso quiere decir que tiene un orbital s, que se va a llamar 1s. El 1 quiere decir el nivel energético en el que está. Conforme nosotros vamos aumentando el nivel energético, se van agregando nuevos orbitales a ese átomo. Entonces, por ejemplo, el litio ahora tiene orbitales 1s, pero además tiene un orbital 2s, que es también esférico, pero es más grande. El nivel energético nos dice qué tan alejado está ese orbital del núcleo. Y entre más alejado esté del núcleo, más energía tienen los electrones que estén dentro de ese orbital. Entonces, bueno, si aumentamos un nivel energético, pues aumenta la energía. El nombre lo dice. Si aumenta la energía, aumenta el tamaño del orbital también. Los orbitales S son los más sencillos y están disponibles desde el nivel 1. Es decir, desde el periodo 1 vamos a tener disponibles los orbitales S. Los orbitales P tienen dos lóbulos, tienen un nodo o eje nodal. ¿Qué eran los nodos? Son zonas donde la probabilidad de que esté el electrón es nula. Y en los orbitales P siempre vamos a tener como un eje o un plano nodal más bien entre los dos lóbulos. Normalmente los orbitales, recordemos, los vamos a representar así como figuras sólidas, pero los orbitales se desprenden o son la resolución a la ecuación de Schrödinger. Que la ecuación de Schrödinger lo que nos dice es la probabilidad de encontrar un electrón en el espacio. Entonces, recordemos que los orbitales atómicos siempre van a ser regiones de probabilidad, como por decirlo así, como nubes, como nebulosas. Nunca van a tener esos límites tan marcados como si fuera un globo, sino más bien como si fuera ahí una nube. Como cuando uno está hirviendo algo en una olla tapada y levanta la olla y sale todo el vapor, más o menos. En los orbitales P vamos a tener 3 orbitales por nivel y se dirigen uno en cada eje. Entonces, lo que les decía de la imagen anterior que venía con números, esos no son los nombres reales que se le dan a los orbitales. Acá sí están los nombres como tal. Entonces tenemos el orbital PZ, que es el que está orientado sobre el eje Z, el PX está sobre el eje X y el PY está sobre el eje Y. Y muy importante, los orbitales P están disponibles desde el nivel energético 2. Es decir, en el periodo 1, en el nivel 1, no hay orbitales P, solamente hay orbitales S. Los orbitales D tienen 4 lóbulos y dos nodos, que serían más bien 2 planos. Hay bueno, por ejemplo en el orbital DXY, tenemos un plano acá, puramente en este eje, que me dice que aquí no hay electrones. Acá en el dibujo parece como que los lóbulos se están tocando, pero en realidad no, ellos están separados. Están separados por una zona en la que no pueden haber electrones y esas zonas son los nodos, los planos nodales. Entonces, tenemos acá el orbital de YZ. Si ustedes ven, los lóbulos están sobre el plano YZ. Ningún lóbulo queda directamente sobre el plano, sino que están en medio de los cuadrantes.
Entonces, tenemos el plano YZ, los 4 lóbulos sobre ese plano. Entonces, este es el orbital de YZ. El orbital de XZ, entonces más bien tenemos los lóbulos sobre el plano XZ. El de XY, tenemos los lóbulos sobre el plano XY. Luego está el orbital de XY cuadrado menos Y cuadrado, donde los lóbulos están sobre los ejes X, perdón, sobre el plano XY, pero aquí sí, directamente sobre los ejes. Vean que en los 3 anteriores estaban en el medio entre los ejes que conformaban el plano. Aquí están directamente sobre los ejes. Y este que es como el más curioso, que es el DZ cuadrado, donde estaba 2 lóbulos en el eje Z y la dona en el medio en el plano XY. Profe, pregunta. Sí, Ahí en el plano, bueno, en el orbital DZ2 se cumple lo de 4 lóbulos, o solo 3. en este caso, lo que sucede es que tenemos un lóbulo en forma de dona, que por decirlo así, es como la unión de 2 lóbulos. Pero vean que todos los demás tienen como la forma de globo. Este tiene una forma de dona, entonces digamos que es un lóbulo por ahí medio especial. Ok, Entonces, digamos, de forma general, los orbitales D tienen 4 lóbulos, pero el DZ cuadrado, es como ese rarito, el que quería ser especial, y entonces la tiene ahí acepción. la dona en medio. Muy bien, y nos quedan los orbitales F. Eh, Aquí sí, los nombres, por supuesto que no. Lo importante es que tenemos 6 lóbulos y en este caso 3 nodos, 3 planos nodales. Eh, Vamos a ver en cuál queda como fácil dibujarlo. Bueno, tal vez en este. Es que aquí tenemos un plano que me separa estos 3 lóbulos de los otros 3. Luego tenemos otro plano por acá y el otro va aquí entre estos dos. Entonces tenemos 3 planos que me dividen los 6 lóbulos. En esta imagen sí es más claro que los lóbulos no se están tocando. Entonces, eso de que los lóbulos no se están tocando es que están esos nodos, esas zonas donde los electrones no pueden estar. Y los lóbulos es ahí donde hay probabilidad de encontrar el electrón. Igual aquí los lóbulos se distribuyen por todos los planos y bueno, ahí los nombres ya van a ser más complicados. Y luego digámoslo así, el especial, que es el que tiene dos donas en el centro. En este caso, en los orbitales F tenemos 7 orbitales por nivel y estos orbitales están disponibles desde el nivel 4. Es decir, en un nivel 3, en el periodo 3, no vamos a tener orbitales F. Ven que van en línea. Si recuerdan, los orbitales S están disponibles desde el nivel energético 1, orbitales P desde el nivel 2, orbitales D desde el nivel 3 y orbitales F desde el nivel 4. Ok, otro concepto importante es la penetración de orbitales. ¿Qué es la penetración de los orbitales? Es qué tan cerca puede estar el electrón del núcleo. Y podemos analizarlo de 2 maneras. La primera, con orbitales del mismo tipo. Veamos acá, orbital 1s y orbital 2s. ¿Dónde está el máximo de probabilidad de encontrar el electrón? Para el 1s está acá. Para el 2s
Sin embargo, okay, el 2S es esta línea de acá. Vean que el 2S hace como una montañita antes, al inicio. Vean acá donde está. Ok, la probabilidad del 2S, la mayoría está en esta zona, pero hay una pequeña probabilidad aún más cercana que para el orbital 1S de que ese electrón esté todavía más cerca del núcleo. El núcleo aquí estaría en la coordenada 0 y vemos que está más cercano a esa primera montañita, a esa primera probabilidad del orbital 2S. Entonces, se dice que el orbital 2S es más penetrante que el orbital 1S. ¿Por qué? Porque tiene una probabilidad más cercana al núcleo de poder encontrarse el electrón. Ahora, si ustedes ven esto, bueno, ven que el 1S tiene una montañita, el 2S son dos montañitas. ¿Qué creen que va a pasar con el 3S? Pues va a tener tres montañitas. Profe, con permiso, tengo una pregunta. ¿Qué significa ese A sub 0 y el 5A sub 0 y el 10A sub 0? Es distancia respecto al núcleo. Ok, gracias. Ok, entonces, conforme nosotros aumentamos el nivel energético, entonces vamos aumentando, por decirlo así, el número de montañitas y también el número de nodos. Ven que acá, en el orbital 2S, hay una zona, esta, que nos dice que la probabilidad es 0. Quiere decir que el orbital 2S tiene un nodo. El orbital 3S, si vemos en la otra imagen, va a tener dos nodos. El orbital 4S va a tener 4 montañitas y 3 nodos. Y así nos vamos. Ahora, si comparamos, entonces, orbitales del mismo tipo, entre mayor sea el nivel energético del orbital, más penetrante va a ser, porque va a tener una probabilidad más cercana al núcleo de encontrar el electrón. Si comparamos orbitales del mismo nivel energético, pero de diferente tipo, entonces veamos la imagen acá. Vean que el orbital 3S, habíamos dicho, entonces tiene tres montañitas, tres zonas de probabilidad. El orbital 3P va a tener solamente dos montañitas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el orbital P empieza en el nivel energético 2. Entonces, en el nivel 2 tenemos el 2P con solo una montañita. Y en el nivel 3, el 3P entonces tiene dos montañitas. ¿Qué pasa con el D? El D está disponible desde el nivel energético 3, entonces el 3D solamente tiene una montañita, una zona de probabilidad. Ahora, ¿cuál es más penetrante? Vamos a ver. El 3D, ¿dónde está el 3D? La máxima probabilidad está por acá. El 3P, ¿dónde está el 3P? Vemos el 3P, está aquí. Este es 3P. Esa ahí quedó muy fea. Y luego nos queda, entonces, el 3S. ¿Dónde está el 3S? Por aquí. ¿Cuál de los tres orbitales tiene una probabilidad más cercana al núcleo? El 3S. Entonces, el 3S es más penetrante que el 3P y el 3P a su vez es más penetrante que el 3D. Ahora, si yo les hiciera la pregunta. Una pregunta. Es que no entendí eso. ¿Por qué se sabe que es más cercano, que puede ser más cercano al núcleo? Ok, veamos que el 3S tiene una gran probabilidad acá
pero tiene otra montañita de probabilidad aquí y otra muy pequeñita aquí. Esta montañita pequeñita, esa zona de probabilidad, está más cercana al núcleo que la zona de probabilidad del, del 3P, que la zona más cercana al núcleo del 3P. Entonces, el 3S es más probable que tenga un electrón más cercano al núcleo que el 3P. Profesor, ¿Sí? y en el caso de la, bueno, no sé si el término que voy a utilizar está correcto, de la gráfica en blanco y negro, Ajá. ¿cuál sería la que tiene más probabilidades? ¿La 1S o la 2P? Ok. Vamos. El 1S, veámoslo por acá. Ese es el 1S, ¿cierto? Y vamos el Ajá. 2P. ¿Dónde está la probabilidad del 2P? El que tiene dos montañitas, perdón, hablaba yo. Ok. El 2S. El 2S. Ajá, el 2S. Bueno, ok. Entre 2P y 1S, ¿cuál es más penetrante? El 1S. Ok, claro. Ese sí está claro. Ahora veamos el 2S. El 2S, la mayor probabilidad está aquí. Está más afuera, porque es claro, tiene un nivel energético mayor, entonces está más afuera. Pero hay una pequeña probabilidad, pequeñita, aquí, antes. ¿Cuál está más cercano al núcleo? El 2S. El 2S. Entonces, el Ok. 2S es más penetrante que el 1S. ¿De acuerdo? Está bien. Ya me quedó claro. Gracias. Perfecto. Profe, ¿Sí? y digamos, si esa montañita que se marcó ahí de verde no estuviera, sería mayor el de 2P. Si esta de verde no estuviera, comparando entre estos tres, el No, mayor, pero digamos, o el mayor sería 1S, pero entre 2P y 2S, entre 2P y 2S, ¿cuál es más penetrante? sin esta montañita aquí sería 2P. Sin esa montañita, pero la montañita sí está. Ah, ok, está Digamos, bien. si comparamos en el mismo nivel energético, 2P y 2S, ambos están en el mismo nivel energético, el más penetrante siempre va a ser el orbital, por decirlo así, más sencillo. Y como nosotros lo vimos, el orden de sencillez va S, P, D y F. Y lo podemos ver en el otro gráfico también. Entre 3S, 3P y 3D, el más penetrante es el 3S, es el que está más cerca. Luego está el 3P y el más complicado, el 3D, es el menos penetrante de los tres. Entonces, esto se resume así. Si estamos hablando del mismo tipo de orbital, entre mayor sea el nivel energético, más penetrante es. Si estamos hablando del mismo nivel energético y diferentes orbitales, entonces, entre más sencillo o entre más simple sea el orbital, más penetrante. ¿De acuerdo? Ok, entonces, continuamos. Números cuánticos. ¿Qué son los números cuánticos? Los números cuánticos son números que me van a decir un código y ese código me va a decir la posición en la que está un electrón dentro del átomo. Y la posición quiere decir qué orbital ocupa dentro de ese átomo. Recordemos que podemos tener muchos tipos de orbitales dentro de un mismo átomo, dentro de un mismo elemento. Entonces me va a decir en cuál de todos esos orbitales está el electrón. Y además, no la posición dentro del orbital, sino, por decirlo así, la función dentro de ese orbital.
ya lo vamos a ver un poco más claro. Tenemos 4 números cuánticos. Entonces, cada electrón dentro de un átomo se puede representar con esos 4 números. El primero es el número cuántico principal, que lo que me dice es el nivel energético, y esto viene desde el descubrimiento de Bohr, o desde la propuesta de Bohr de los niveles energéticos, Esos serían los periodos. que sería igual a decir el periodo, exactamente. Mm. Y entonces, si aumentamos el nivel energético, el orbital se hace más grande, ya lo vimos. Más grande quiere decir más externo, más alejado del núcleo, mayor energía, que tiene todo el sentido del mundo con el nombre del número cuántico, nivel energético. Mayor nivel energético, mayor energía. Entonces, bueno, de momento, ojo que la ciencia avanza. De momento, tenemos 7 niveles energéticos. Se supone que si se descubre un nuevo elemento, ya entonces ese elemento tendría que ser del nivel energético 8, porque ya completamos los 118 elementos que llenan hasta el nivel energético 7. Ok, el segundo es el número cuántico azimutal. Se representa con una L minúscula. Normalmente se escribe en cursiva para que no se confunda con el número 1. Y también se le puede llamar número cuántico de momento angular. Pero es más bonito azimutal, suena así como más complicado, más cool. Ahora, ¿qué me dice el número cuántico azimutal? Lo que me dice es la forma del orbital. ¿Cuáles formas habíamos visto? La esférica, que era del orbital S, 2 lóbulos del orbital P, 4 lóbulos del orbital D y 6 lóbulos del orbital F. Entonces, básicamente, el número cuántico azimutal me va a decir en qué tipo de orbital vamos a estar. Si es un orbital S, un orbital P, un orbital D o un orbital F. ¿Y eso de qué forma se obtiene, profesor? Eso tenemos que verlo en la configuración electrónica, que no hemos visto las configuraciones electrónicas. Ahorita llegamos a eso. Ah, ok. Les estoy dando como los conceptos para... Los estoy bombardeando con conceptos para después ir a la práctica y mezclarlo todo junto. Ahora, los números cuánticos son esto, números. Y nosotros hablamos de los orbitales como letras. Orbital S, orbital P, orbital D o orbital F. Entonces, lo que hacemos es codificar esas letras en números. Y los números cuánticos azimutales pueden tener valores desde 0 hasta n-1. ¿Qué era n? El número cuántico principal. Ahora, ok, primero, la codificación. El orbital S, bueno, recordemos, tenemos los 4 orbitales, SP, DF, y el número cuántico azimutal puede tener valores que inician en 0. Entonces, lo que hacemos es esta equivalencia. S es el número 0, P es 1, D es 2 y F es 3. Entonces, si nosotros decimos que el electrón está en el orbital D, su número cuántico azimutal va a ser 2. Ahora, ¿a qué se refiere con que puede tener valores hasta n-1? Muy bien. Recordemos, bueno, si tenemos n igual 1, ¿qué quiere decir? Que L puede ser solamente 0. Entonces, en el nivel energético 1, solamente podemos tener orbitales 0. ¿Cuál era 0? Orbitales S. Nivel energético 1, solamente orbitales S. Nivel energético 2, podemos tener valores desde 0 hasta n-1. 2 menos 1, 1. En el nivel energético 2, podemos tener orbitales S
y orbitales p. Si estamos en el nivel 3, los valores que puede tomar L es de 0, 1 y 2. 3 menos 1 da 2. Entonces, en el nivel energético 3, podemos tener orbitales S, P y D. Y los orbitales F van a salir entonces hasta el nivel energético 4, cuando podamos tener números cuánticos azimutales de 0, 1, 2 y 3. Entonces, a partir del nivel energético 4, podemos tener orbitales S, P, D y F. Muy bien. Nos quedan dos números cuánticos. El número cuántico magnético. Lo que dice el número cuántico magnético es la orientación del orbital. Recuerden que tenemos 3 orbitales P, que teníamos 5 orbitales D y 7 orbitales F. Entonces, lo que nos dice el número cuántico magnético es cuál de todos esos es del que yo estoy hablando. Ahora, como también es un número cuántico, entonces tenemos que codificarlo como números. Y esos números pueden ser valores desde menos L hasta más L. ¿Qué quiere decir? Si estamos hablando de orbitales S, el valor de L es 0. Y menos 0 o más 0, bueno, eso no existe. Entonces, solamente tenemos un orbital S que tiene un valor M sub L de 0. Porque no hay más números enteros menores o mayores a 0. Ahora, L tiene un valor, perdón, los orbitales P tienen un valor L de 1. Eso quiere decir que pueden ir desde menos L, o sea que en L podemos tener los valores de menos 1, 0 y más 1. ¿Cuántos orbitales eran en P? 3. ¿Cuántos números cuánticos magnéticos tenemos? 3. Uno para cada tipo de orbital. Ok, aquí no sé por qué los representan como donas. No son donas. Son estos lobulitos. Entonces, tenemos un orbital. Aquí en realidad no importan los nombres, no importa cuál es PX, cuál es PY o cuál es PZ, sino que en este momento vamos a pasar a nombrarlos como números. El orbital P menos 1, el orbital P0 y el orbital P1. Ok. D. ¿Qué valor tiene D en el número cuántico azimutal? 2. Eso quiere decir que los orbitales D se van a llamar menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. 5 orbitales. ¿Cuántos orbitales D son? 5 también. Vean que todo tiene concordancia. Hay un número cuántico magnético para cada uno de esos orbitales. ¿Por qué se dice que el número cuántico indica la orientación? Porque cada uno de esos orbitales estaba orientado en un eje o en un plano distinto. Entonces, si yo cambio del orbital de menos 2 al orbital de menos 1, quiere decir que estoy cambiando la orientación de los lóbulos. Estoy pasando a otro orbital con una orientación diferente. Muy bien. Finalmente tenemos el número cuántico de spin, que se representa como M sub S. El spin es una propiedad intrínseca de las partículas subatómicas. Los electrones tienen 2 spins, el más un medio y el menos un medio.
digamos que para que la gente lo entienda, o una forma fácil de decirlo, es la dirección en la que está girando el electrón. Sin embargo, esto no es del todo correcto, porque en realidad los electrones no están girando. El spin no es ese giro del electrón, sino que es una propiedad un poco más complicada de explicar. Pero de manera que a que nosotros lo entendamos, o de que por lo menos tengamos una idea, se concibe que el spin es la dirección de giro del electrón. Entonces, si gira en una dirección, el spin es más un medio. Si gira en la otra, el spin es menos un medio. Entonces, el número cuántico de spin en realidad solo puede tener estos dos valores. Ya parece un poco más simple. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Perfecto. Profe, ¿podría volver a explicar lo de la diapositiva anterior, por favor? El número cuántico magnético. Sí, por favor. Ok. Voy a devolverme hasta otro. Tenemos 5 orbitales D. ¿De acuerdo? Para un mismo nivel energético existen 5 orbitales D. ¿Cómo digo yo en cuál de esos orbitales D está? O peor aún, en los orbitales F, que son 7 y que tienen esos nombres todos complicados. ¿Cómo digo yo en cuál de esos orbitales F está? Con el número cuántico magnético, con el M sub L. Ahora, ¿qué es lo que me dice el M sub L? Que el M sub L puede estar en valores desde menos L hasta más L. ¿Cuál es el valor del número cuántico azimutal para los orbitales F? ¿Cuál es el número cuántico azimutal de los orbitales F? A ver. 4. 3. Era 3, sí. Recuerden que empezamos en 0, no en 1. S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3. Entonces quiere decir que los orbitales F ahora se van a llamar orbital F menos 3, orbital F menos 2, orbital F menos 1, orbital F 0, orbital F más 1, más 2 y más 3. 7 orbitales en total, 7 números. Eso es lo que me dice el número cuántico magnético. ¿En cuál de todos esos orbitales es que se encuentra el electrón? Y cada uno de los orbitales simplemente le damos como nombre un número. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Con gusto. Muy bien. ¿Por dónde íbamos? Spin, más un medio, menos un medio. Listo. Ok. Ahora, a la hora de hacer configuraciones electrónicas, hay que tomar en cuenta algunas reglas. Y tampoco podemos ir ahí escribiendo números al azar. La primera es el principio de exclusión de Pauli. Pauli me dice que 2 electrones en un átomo no pueden tener sus 4 números cuánticos iguales. Los números cuánticos es como ese código de barras, esa información de cada electrón. Pero, ¿qué sucede? Que yo no puedo tener 2 electrones dentro del mismo átomo que tengan el mismo código de barras, que tengan los mismos números cuánticos. Entonces, por lo menos uno de ellos tiene que ser diferente. Y lo otro es la regla de Hund, que Hund me dice que en orbitales degenerados, y este es un concepto que también tienen que aprenderse, orbitales degenerados quiere decir con la misma energía. Por ejemplo, ¿qué son orbitales degenerados? Los 3 orbitales P. El P-1, el P0 y el P más 1, todos esos 3 orbitales
son iguales, tienen la misma energía. Difiere nada más la orientación. ¿Qué otros orbitales degenerados hay? Los orbitales de -2, -1, 0, +1 y +2. Esos 5 orbitales de tienen la misma energía. Entonces son orbitales degenerados. Ok, lo que nos dice la regla de Hund es que se alcanza la menor energía, o sea, la mayor estabilidad. Entre menos energético sea, quiere decir que es más estable. Entonces tenemos esa mayor estabilidad cuando hay la máxima cantidad de electrones con el mismo spin. Esto quiere decir que si yo quiero empezar a poner electrones dentro de los orbitales D, yo voy a procurar llenar cada uno de los orbitales con un electrón nada más que tenga el mismo spin. Y eso ya lo vamos a ver en la práctica. Ahora, hay algo que no les había dicho y que es muy, muy importante. Cada orbital, es decir, cada uno de estos orbitales individuales, en S, en P o en D, cada uno de los orbitales puede tener un máximo de 2 electrones. Puede tener 1, puede tener 0 electrones, es decir, puede estar vacío, pero no puede bajo ninguna circunstancia tener 3 electrones. ¿Por qué no? Porque la física no lo permite, porque no lo permite el principio de exclusión de Pauli. ¿Por qué puedo tener 2 electrones en un mismo orbital? Porque el cuarto número cuántico, el de spin, me dice que un electrón puede tener spin más un medio o spin menos un medio. Es decir, que yo puedo estar hablando de un mismo orbital y que tenga sus 3 números cuánticos iguales, el n, el L y el m sub L. Pero el cuarto número cuántico, que es el de spin, ese número cuántico tiene que cambiar. Y para el spin solo tengo 2 posibles valores, más un medio y menos un medio. Entonces solo puedo tener 2 electrones por cada orbital. Ok, muy bien. Entonces, teniendo todo eso claro, pasemos ahora sí a acomodar los electrones de un elemento. Y para esto hay 2 formas. Una forma, digámoslo así, bonita, gráfica, mediante dibujos, que es el diagrama de orbitales. Y la segunda forma, que es más rápida, da menos información, eso sí, pero es más rápida, más sencilla y tal vez la más utilizada. Por eso, por la sencillez. Pero tenemos que empezar por la forma, digámoslo así, que podamos entender mejor. Y esta es la de diagramas orbitales. En este vamos a representar cada uno de los orbitales con un espacio como está acá o como un cuadrado, como una cajita. Cada electrón se representa con media flecha. Acá está con una flecha entera porque no encontré el símbolo para media flecha. Creo que no existe dentro de Office. Pero bueno. La flecha hacia arriba, más bien la media flecha hacia arriba, se utiliza para los electrones con spin más un medio y la flecha hacia abajo para los electrones con spin menos un medio. Y por convención, siempre vamos a poner los electrones de primero que tienen spin más un medio. Ahora, muy bien. Lo primero que nosotros tenemos que saber es cuáles son los orbitales que nosotros podemos utilizar o cuáles son los orbitales que nosotros vamos a utilizar. Y esto hagámoslo con un ejemplo. Digamos, el carbono.
Si ustedes ven el carbono neutro, sin carga, ¿cuántos electrones tiene el carbono? A ver, espero la respuesta. Díganme que no trajeron la tabla periódica a la clase de química. ¿17 a memoria no era, profe? ¿Ah? 16 a memoria no era. No. ¿Cuál es el número atómico del carbono? 6. Ah, el número atómico. 6, ¿verdad? 6. Recuerden que el número atómico lo que me dice es el número de protones. Y si el átomo está neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, el carbono tiene 6 electrones. Muy bien. Voy a hacerlo más bien en una pantalla en blanco. Ok, estábamos hablando del carbono que tiene 6 electrones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a acomodar esos electrones dentro de los orbitales. Entonces, empezamos desde abajo, la energía aumenta conforme vamos hacia arriba. Abajo quiere decir menos energía, más cerca del núcleo. Empezamos con el orbital 1s. Y vamos llenando electrones. De primero, con spin más un medio. Y luego con spin menos un medio. ¿Cuántos electrones caben por cada orbital? 2. Spin más un medio y spin menos un medio. Ya llené este orbital. Necesito otro orbital porque todavía tengo electrones. Apenas he gastado dos electrones de los 6 que tenía. Entonces nos vamos para el orbital 2s. Recuerden que el nivel energético 1 solamente puede tener orbitales s. Pasamos al nivel 2. ¿Qué orbitales puede tener? S y P. Empezamos siempre por el más simple, por S. Entonces, en S llenamos un electrón, llenamos el segundo electrón. Spin positivo más un medio y spin negativo menos un medio. Siempre en ese orden. He llenado 4 electrones de 6. Me faltan 2. Entonces paso a los orbitales de 2p. Y en 2p recordemos que tenemos 3 orbitales. Entonces dibujo los 3 orbitales. No puedo dejarlos por fuera. Van como un paquete. Son orbitales degenerados. Me quedan 2 electrones. Entonces empiezo a llenar. Un electrón más un medio en el primer orbital. Ahora, ¿qué era lo que nos decía la regla de Hund? La regla de Hund lo que nos dice es que es más estable si yo lo lleno primero todos los orbitales degenerados con el mismo spin. Entonces, si yo lleno este electrón acá, lo estoy llenando con un spin diferente. Entonces, eso no es estable. ¿Qué hago? Paso al segundo orbital de 2p y lo lleno con el mismo spin. ¿Cuántos electrones tengo en total? 2, 4, 6. Ya llené o ya gasté, por decirlo así, todos los 6 electrones del carbono. Entonces, esto de acá es el diagrama de orbitales para el átomo de carbono. Ok, pregunta Samuel si esto no es como una regla de octavos. Más o menos, la regla de las octavas se explica luego a partir de las configuraciones electrónicas. Ok, entonces volvamos a la presentación. Ok, hay otra forma de hacer los diagramas de orbitales y es
por decirlo así, representarlo todo en una misma línea. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, que tiene solamente un electrón, ese electrón se llena en el orbital 1s, nada más. Vean que si yo no necesito los otros orbitales, entonces yo no tengo por qué dibujarlos. El átomo de helio tiene 2 electrones. Esos 2 electrones caen en el orbital 1s y listo. No tengo más, no tengo más orbitales. De hecho, si ustedes ven, hidrógeno y helio están en el periodo 1. ¿Eso qué quiere decir? Que solo puede tener los orbitales del nivel energético 1. Y el nivel energético 1 solo puede tener orbitales S. Entonces, hidrógeno y helio solo pueden tener el orbital 1s. El litio está en el periodo 2. Entonces puede tener orbitales de nivel energético 1 y orbitales de nivel energético 2. ¿Cuáles son los orbitales del nivel energético 2? S y P. Entonces, para el litio, yo podría tener aquí también los 3 orbitales, del nivel energético 2p, pero no los necesito, porque los 3 electrones del litio se acomodan en el orbital 1s y en el orbital 2s. Entonces, el 2p es innecesario. Profe, ¿cómo yo sé que están acomodados? Usted los va llenando en orden. Ok, antes de pasar a algunos ejemplos, habíamos hecho el carbono. Vean que podemos representarlo con cajitas, que cada cajita sea uno de los orbitales, o podemos representarlo con líneas. Vean que P siempre está, siempre se ponen los tres orbitales de P. Aunque quede uno vacío, siempre tenemos que poner los 3 orbitales de P. Ahora, ¿cómo sabemos que están en orden? Bueno, nosotros tenemos que crear el orden. Entonces, sacamos estos ejercicios. Oxígeno, magnesio y fósforo. Okay. Creo que acá puedo hacer el de oxígeno. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno? ¿Si alguien me ayuda? 8. El oxígeno tiene 8 electrones. Muy bien. Entonces, empecemos. ¿Por dónde empezamos? Por el 1s siempre. Entonces, llenamos un electrón, spin más un medio, otro electrón, spin menos un medio. Todavía me sobran electrones. Entonces, pasamos al 2p. Perdón, 2s es el que sigue. Para cada nivel energético siempre vamos en orden, S, P, D, F. Entonces, en el 2s llenamos otros 2 electrones. Y ya gasté 4 de los 8. Me quedan 4 electrones. ¿Qué hago de esos 4 electrones que me quedan? De ahí vamos a ver si caben en los 3 orbitales de 2p. Entonces, recuerden la regla de Hunt. Llenamos un electrón con spin más un medio, otro electrón con spin más un medio en un orbital diferente y otro electrón con spin más un medio en otro orbital diferente. De momento llevo 2, 4, 5, 6, 7. Me hace falta 1. ¿Qué hago con el electrón que me falta? Lo empiezo a llenar ahora con el spin que me está sobrando. Y aquí completé los 8 electrones del oxígeno. ¿Ok? Dividimos la pantalla. Vamos con el magnesio. ¿Cuántos electrones tiene el magnesio? 12. 12. 12 electrones. Entonces, otra vez, vamos a empezar a llenar electrones hasta que gastemos los 12 electrones.
Pregunta Samuel que por qué un 2p no se pueden poner 2 electrones de un solo. Porque es lo que nos dice la regla de Hund. Si yo pongo 2 electrones en el mismo orbital con spin opuesto, eso es menos estable que poner 2 electrones con el mismo spin en 2 orbitales diferentes. Eso es lo que me dice la regla de Hund. Es más estable, o sea, es lo que siempre va a pasar, que nosotros vamos a empezar a poner electrones siempre con el mismo spin hasta que se nos acaben los orbitales. ¿Ok? 1s, 2s, ajá. 2p, muy bien. Ok, entonces tenemos un orbital 1s, tenemos un orbital 2s, que... Ajá. Profe, siempre se van a mantener esos orbitales, ¿verdad? El 1s, 2s y 2p. Sí, el orden siempre va a ser el mismo. Profe, después de 2P, ¿qué seguiría? ¿Qué sigue después de 2p? ¿Hay algún otro orbital que puede estar en el nivel energético 2? A ver. 3p no. No, eso ya está en el nivel energético 3. Entonces, El 3 D, es D. El D puede aparecer hasta el nivel energético 4. Recordemos que el número cuántico, voy a anotarlo acá arriba, el número cuántico azimutal, el L, puede tener valores desde 0. Vamos a ver. El número cuántico azimutal puede tener valores desde 0 hasta n-1. Si estamos en el nivel 2, el valor de L que puede obtener es de 1. O sea, podemos llegar hasta el orbital P, que es el L igual 1. ¿Qué sucede cuando se acaban? ¿Ok? Nos vamos para un nuevo nivel energético. Para el nivel 3. F. Ah. ¿En qué periodo está el magnesio? 3. En el 3. Entonces quiere decir que nosotros necesitamos acomodar electrones en el nivel 3. Vean que la tabla periódica siempre nos da pistas de la configuración electrónica también. Ahora, ¿con qué orbital empezamos en el nivel energético 3? Y tendría que ser con D, ¿no es cierto? Porque P no... No, el más simple. ¿Cuál es el más simple? S. Ese. Con S. Vean que siempre seguimos el orden. S en el nivel 1, en el nivel 2 empezamos con S y luego añadimos el P. En el nivel 3 entonces vamos a empezar con S también. Ok, pero bueno, entonces estamos dibujando muchos orbitales. Vamos a ver cómo nos va llenando electrones. Tenemos 2 electrones, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá aplicando la regla de Hund. 8, 9, 10, 11 y 12. Acá tenemos Profe, el perdón, diagrama de yo tengo una orbitales duda. para el magnesio. ¿Sí? ¿Perdón? Si ahí lleno los 3 espacios con 2 electrones, ¿por qué en el pasado con el, ¿qué era? Con el oxígeno, Ajá. lo separó para rellenarlo nada más? ¿Cómo lo separé? Es que eso es como que, por ejemplo, con
Ajá, es que por ejemplo aquí tiene 1, 2, 3, 4, pero eso tiene que rellenarlos todos con, por así decirlo, todos tienen que ir primero con más un medio. Ah, ok, Entonces no se en pueden este, dejar espacios en blanco. ajá, más o menos. Sí, eso es lo que nos dice la regla de Hund. Llenar todos los orbitales primero con un único spin. Si me sobran, entonces vuelvo a llenar los orbitales con el spin opuesto. Pero la regla de Ok, Hund lo que me dice es que yo tengo que ir primero un electrón por cada uno de los orbitales. está bien, gracias. Pero eso, ¿verdad? Para orbitales degenerados. O sea, eso lo aplicamos cuando pasamos al 2p, entonces 2p tiene 3 orbitales, llenamos un electrón en cada uno de los 3. Aquí nos sobró un electrón, entonces lo acomodamos en el primero. Igual acá en este 2p. 3 orbitales, acomodamos primero los de spin positivo, nos sobran electrones, entonces pasamos a colocar los electrones de spin negativo. Muy bien. El otro ejemplo que nos queda, fósforo. ¿Cuántos electrones tiene el fósforo? 15. El fósforo, de símbolo P, tiene 15 electrones. Entonces, otra vez, bueno, ya vimos que si nosotros queremos llenar 2 electrones, necesitamos hasta el 3s. Entonces, acá me estoy saltando. Ok, 2s, los 3 electrones de 2p, luego el 3s, y hasta acá llenamos 12 electrones, que fue el ejemplo pasado. Entonces quiere decir que vamos a necesitar probablemente el 3p. Llenemos electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y me alcanzó para poner el 15. Vean acá donde estamos aplicando la regla de Hund. Si nosotros lo llenáramos de esta manera, eso es menos estable. Esto está mal. Tenemos que aplicar la regla de Hund llenando primero los 3 orbitales con electrones del mismo spin. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Profe, entonces para quedar claro, digamos, siempre se va a seguir el orden que ya allá se había dicho, digamos, como de primero el 1S, luego el 2S y con base a los periodos. Siempre vamos a ir siguiendo ese orden. Ahora, resulta, bueno, voy a volver un momento. Ven que acá tenemos en la imagen la energía de los orbitales. Entonces empezamos con el 1s, luego el 2s, luego el 2p, luego el 3s, el 3p y el 3d. Pero vean algo curioso. Cuando pasamos al nivel 4, resulta que el 4s tiene menos energía que el 3d. Luego el 4s, está el 4p, el 4d y el 4f. Pero esto lo que nos dice es que nosotros deberíamos llenar primero este orbital en 4s porque tiene menos energía que el orbital del 3d. Está más abajo. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos eso? Bueno, hay una forma didáctica muy bonita que es el principio de Aufbau. Y lo que nos dice es, nos funciona para predecir el llenado de orbitales. Y acá pueden ver la imagen, pero esa imagen ustedes no tienen que aprendérsela. Ustedes pueden construirla. Y vamos a terminar con esto. Vamos a hacer la escalerita, como se le llama. Vamos a construirla nosotros. Entonces, ok,
Vamos a ver. Tenemos el nivel energético 1, el orbital 1s. Luego tenemos el nivel energético 2, donde está el 2s. Y después está el 2p. ¡Ey! No me gusta que lo deje así. Ok, entonces tenemos el 2s y el 2p. Luego tenemos el nivel, pasamos al nivel 3, 3s, 3p, 3d. Luego pasamos al 4, 4s, 4p, 4d. Y recuerden que a partir del nivel 4, nosotros podemos tener orbitales f. Entonces acá los vamos a incluir. Luego tenemos el nivel 5, empezamos con 5s, 5p, 5d, 5f. En realidad aquí el f no lo vamos a necesitar, pero voy a dejarlo por ahí. Pasamos al nivel 6, 6s, 6p, 6d, 6f. Y luego el 7s, 7p, 7d y 7f. ¿Cuántos periodos tenemos en la tabla periódica? 7. 7. Entonces acá lo vamos a dejar hasta el nivel 7. Ok. Ya tenemos todos los posibles orbitales. ¿Cuál es el orden que vamos a utilizar nosotros para llenar? Para eso vamos a hacer flechitas en diagonal y vamos a seguir la dirección de esas flechas. Entonces, primero vamos a llenar, por supuesto, el 1s. Luego vamos a llenar el 2s. Después del 2s, y aquí es como la parte importante, tenemos que ir en diagonal. Empezamos 1s, 2s, 2p, después de 2p llenamos 3s. Después ya se acabó, entonces tenemos que hacer otra flecha. Después de 3p, perdón, después de 3s llenamos el orbital 3p. Pero después del 3p no vamos a seguir el reglón, no vamos a llenar 3d, vamos a llenar el 4s. Y después del 4s, hasta después de que llenamos el 4s, vamos a llenar el 3d. Y después del 3d, llenamos el 4p. Y después del 4p, no vamos a pasar al 4d o al 4f, sino que vamos a llenar al 5d. Y luego del 5s, entonces llenamos el 4d, luego 5p, luego 6s. Hasta después del 6s, vean que acá hay un salto de 2 niveles energéticos. Después de llenar el 6s, es que vamos a llenar el 4p, perdón, el 4f. Y después del 4f vamos a llenar el 5d, luego el 6p y luego el 7s. Y luego vamos a llenar 5f, 6d, 7p. Estos en realidad ya no los vamos a necesitar. Estos ya no hay ningún átomo, ningún elemento que necesite estos orbitales, pero podemos seguir. Entonces, ven que ustedes no tienen que aprenderse de memoria el orden en que van a llenar los orbitales, sino que tienen que aprenderse cómo construir esta escalerita de Aufbau. Simplemente es poner los orbitales y trazar las flechas del orden, ¿sí? Con esta escalera también se podría predecir como que cuántos espacios posee cada uno, o eso ya es a memoria. No, eso es a memoria. P siempre tiene 3 orbitales, D tiene 5 y F tiene 7. Eso es fijo. Ah, ok.
Sí, pero igualmente ya con uno saber que ese es 1 y P y así Sí. sucesivamente ya. Vean que son los números impares. 1, 3, 5, 7. Entonces no es complicado. Aquí tal vez lo complicado, bueno, no es complicado tampoco hacer la escalerita, simplemente es sacar un par de minutos extra para hacerla. Ok, acá entonces les dejo unos ejercicios, manganeso, bromo y cadmio. Vean que acá ya van a tener que hacer esos saltos, por ejemplo, de 4S a 3D. Entonces, hagan esos ejercicios siguiendo el principio de Aufbau. Por supuesto, no se olviden de Pauli y de Hunt. Y bueno, esto del electrón diferenciante y todo lo demás lo dejamos para la próxima clase, entonces. De acuerdo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado hasta el momento? Usted va a subir la presentación, ¿verdad, profe? Por supuesto. Ahora la subo. Aunque tenga ahí materia además, no importa, así la pueden repasar. Recuerden que les dejé una tarea también para el domingo, ejercicios de lo que vimos la semana anterior, para que la resuelvan, que no se les olvide. No sé si hay alguna duda. ¿No? Todo claro con configuración electrónica, diagramas de orbitales. Creo que sí. Perfecto. Ah, Yo creo que sí está todo claro, profe. Cualquier duda ahí le decimos en la tarde. por supuesto, ya saben. Recuerden que el examen tiene fecha hasta hoy, entonces que no se les olvide. Por ahí si les falta algo o si les falta todo, bueno, pues es un momento adecuado para paniquear. No paniquen tampoco. Si paniquean no pueden resolverlo. O tal vez sí, pero no sé, depende de ustedes. Pueden paniquear unos minutos y ya después se sientan a hacer el examen. Pero bueno, entonces, esto sería. eh, no, mentira. La clase termina a las 11:45, ¿verdad? No a las 11:30. ¿Qué me pasa? Faltan 10. Sí, sí. Entonces sí podemos ver un poquito más. Esto, el electrón diferenciante. Esto es nada más un concepto. ¿Qué es el electrón diferenciante? El electrón diferenciante es el último que se llena en un diagrama de orbitales. Y ahora, bueno, no hemos hecho ejercicios de averiguar los números cuánticos de un electrón diferenciante. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. ¿Dónde está el titanio? Titanio, ok. Hagamos el ejemplo con el titanio. Todo, desde diagrama de orbitales hasta electrón diferenciante. Entonces, bueno, por acá tenemos la escalerita. Vamos a dejarla por aquí. Hey, ¿por qué no me marcó también el texto? Quiero llevármelo todo. No. Ok, dejamos la escalerita por ahí, porque nos va a servir. Ahora, tenemos el titanio. ¿Cuántos electrones tiene el titanio? 22. Híjole, qué montón. Bueno, 22 electrones. De ahí, empecemos. Y esta vez voy a hacerlo acá desde abajo hacia arriba. Orbital 1s. 2 electrones.
orbitales 2s y los 3 orbitales de 2p. Lleno electrones, entonces tengo otros 2, perdón, ahí lo estaba llenando mal, es por la costumbre. Lleno primero con spin positivo, luego los electrones con spin negativo. Luego sigue, después de 2p, sigue el orbital 3s, luego de 3s sigue el orbital 3p. Muy bien, entonces lleno los electrones de 3s, lleno los electrones de 3p. ¿Cuántos electrones he llenado? 2, 4, aquí tengo 6, entonces 10, 12 y 6, 18. Me quedan todavía 4 electrones que tengo que ubicar en orbitales. Ahora, siguiendo la escalerita, después del orbital 3p, lo que sigue es 4s. Entonces, vamos a poner aquí el 4s. Y ya me quedé sin campo. Vamos a correr esto un poco para arriba. Cada día voy aprendiendo mejor a usar esta pizarra. La letra no mejora, pero eso es por cuestiones de... No es tan fácil escribir con el dedo. Ok, entonces en 4s puedo llenar igual 2 electrones. Pero me siguen haciendo falta llenar 2 electrones. De momento llevo 20. ¿Qué sigue después del 4s? Después del 4s siguen los orbitales de 3d. Entonces, ¿por ahí alguien lo puso? Sí, efectivamente siguen los orbitales de 3d. Aunque sea el nivel 3, lo vamos a poner en la línea del 4s, porque es como la línea de, digámoslo así, de cuando se llenan. 5 orbitales de, tengo 2 electrones, entonces lleno los 2 electrones en orbitales diferentes, siguiendo la regla de Hunt. ¿Cuál fue el último electrón que yo llené? El último electrón que yo llené fue este de acá. Este es entonces mi electrón diferenciante. Ahora, ¿cuáles son los números cuánticos para ese electrón diferenciante? Ok, recordemos que tenemos 4 números cuánticos. Tenemos el número cuántico principal, que es n. Tenemos el número cuántico azimutal, que es L. El número cuántico magnético, m sub L. Y el número cuántico de spin. Tenemos que averiguar esos números cuánticos para el electrón diferenciante. Y ahora esta escalerita más bien me está estorbando, ya no la necesito. Que se borren. No quería borrarlo. Muy bien. Ahora, ese electrón diferenciante para el titanio, ¿en qué nivel energético está? A ver, si En me el ayuda. 3 no. Ese electrón está en un orbital 3D. Entonces, ese electrón tiene un número cuántico principal 3. ¿Cuál es el número cuántico azimutal? ¿En qué tipo de orbital está el electrón? A ver. 4. ¿En qué tipo de orbital? ¿Cuál es la forma que tiene ese orbital? Está en un orbital D.
¿De acuerdo? Este electrón está en un orbital 3D, o sea, nivel energético 3, y es un orbital D. Y aquí recordemos la conversión. Tenemos los orbitales SP, D y F. S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3. Entonces, el número cuántico azimutal para ese electrón diferenciante va a 2. ser, ¿cuál? 2. 2. Muy bien. ¿Cuál es el número cuántico magnético? ¿Qué era el número cuántico magnético? Recuerden que el M sub L podía ir desde menos L hasta más L. Entonces, lo que nosotros hacemos es ubicar estos valores en los orbitales. Entonces, vamos a ver. El primero sería el primer número, el más negativo. Este sería el menos 3. Este orbital sería el menos 2. Este sería el menos 1. Perdón. ¿Vieron lo que hice mal? Empiezan -2, -1, 0, 1 y 2. Exacto. Porque L es 2. Entonces, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿Cuál es el número cuántico magnético del orbital del electrón diferenciante, perdón? Menos 1. El número cuántico magnético sería menos 1. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el número cuántico de spin de ese electrón? Más un medio. Este sería más un medio. Por la convención, siempre escribimos primero los que van hacia arriba, spin positivo, y luego los que van hacia abajo, spin negativo. Estos son los 4 números cuánticos del electrón diferenciante del titanio. Ahora sí, les quedan de práctica averiguar los números cuánticos del electrón diferenciante, del nitrógeno y del cloro. Hicimos el más complicado, que era el titanio. Ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Profe, ¿esos que deja de práctica hay que enviárselos a usted por algún medio o eso le No, damos no, como para la práctica personal? no, esa es práctica para ustedes. Si la Ok. quieren hacer, perfecto. Si no la quieren hacer, entonces les va a costar un poco más la tarea de la próxima semana. Obviamente. Sí. Está bien, está bien. Ok, bueno, entonces, si no hay preguntas, bueno, igual recuerden, en la tarde pueden hacer preguntas, háganlas por el chat del grupo. Para que las dudas que tenga alguien, entonces les quede para todos. Voy a subirles la presentación al modo de una vez y en cuanto pueda, en el transcurso de la tarde, también les paso el link de YouTube de la clase. Entonces, hasta luego.